más, más corto. Yo lo considero un poquito más corto. También es un poquito más sencillo. Pero yo quisiera que, o sea, no por eso se relaje, ya, porque ya me ha pasado. No por eso se relaje, más bien al contrario, pueden aprovechar para tener buenos promedios y mejorar sus otros promedios en los otros cursos que realmente, pues, por la característica del curso son más largos. No es por la importancia, porque se van a dar cuenta que al final en medicina todo está relacionado. Síntoma, desde ver algo, nosotros tenemos que pensar si es algo sistémico, si tiene dos o tres cosas a la vez o tiene una sola. La mayoría de veces tiene una sola. Entonces, cuando tengamos un paciente que tiene varias cosas, hay que tratar de ver y agruparla en una, ¿ya? Entonces, van a verlos en todo, ¿cómo se llama? En todos los cursos, y aquí vamos a ver, digamos, la parte que se ve, ¿no? Es la diferencia con los otros capítulos. Acá lo vamos a ver. Lo vamos a ver, por lo tanto, lo vamos a tratar de describir de mejor manera. Entonces, en la práctica vamos a practicar eso, ¿no? La descripción de lo que vemos y para poder valorarlo mejor, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un recuerdo de algunos conceptos. Como órgano, la piel es el más grande. Es el más grande y el que podemos tocar directamente. Más o menos en un adulto promedio tenemos 2 metros cuadrados de piel, más o menos 5 kilos cada adulto. Y el espesor varía, no es lo mismo, no es lo mismo una piel en párpados que una piel en talón. En talón es mucho más gruesa, más resistente que en algunos otros lugares, que es un poquito más delgado. ¿De dónde procede la piel? Embriológicamente del ectodermo y mesodermo. Y en el primer trimestre se origina epidermis, dermis y anexos. Algo importante, que la piel tiene células muy importantes, como los melanocitos, que nos dan la pigmentación, que nos protegen del sol, las células de Langerhans, que son inmunomoduladores, las células de Merkel también. Segundo trimestre aparece la queratinización, el lanugo, las glándulas sebáceas, el tejido subcutáneo y los vasos sanguíneos. Aquí la piel es, pues, sumamente delgada, casi transparente, ¿no? Y en el tercer trimestre se da lo que es la maduración funcional, crecimiento progresivo de la piel. Para recordar también esta parte un poquito, la epidermis, la dermis, la hipodermis, las 3 capas principales de la piel, que vamos a ver que la epidermis es la más exterior. Es aquí la célula más importante es el queratinocito. La dermis es el tejido conjuntivo, sus células son fibroblastos. Acá es donde se da la irrigación de la piel. Tenemos las glándulas, tenemos los nervios, los vasos linfáticos. Y tenemos la hipodermis, que es el tejido adiposo, que son los adipocitos que dan el calor y dan la resistencia también. Entonces, la epidermis tiene diferentes estratos, ¿no? Tenemos el basal, ¿cómo se llama? Que es la membrana basal, básicamente, que es como una hilera, donde tiene los queratinocitos todos alineados. También tiene células de Merkel. Cuando hay alguna lesión que atraviesa la membrana basal, entonces aquí va a quedar cicatriz. Cuando no atraviesa la membrana basal, se regenera y no queda cicatriz. El estrato espinoso, que son los queratinocitos unidos por puentes, que son los desmosomas, que son los que proporcionan sostén y estabilidad. Acá también, por ejemplo, cuando hay alguna inestabilidad en los desmosomas, se producen las lesiones, ¿no? Las lesiones ampollares. A este nivel se encuentra. Y el estrato granuloso, que contiene los gránulos de queratohialina, que es el precursor de la queratina. El estrato lúcido, que es el que tenemos en palmas y plantas, que nos da elasticidad, eleidina, y que nos da la resistencia que necesitamos para las diferentes
funciones que cumplimos. Y el estrato córneo, ¿no? Que es células muertas, queratinizadas, sin núcleo, que proporciona una barrera mecánica frente a agentes externos. La alteración también de este estrato córneo nos da también diferentes enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la psoriasis, por ejemplo, la dermatitis atópica, o sea, la barrera no está del todo cerrada y permite la entrada de factores externos. Estas son las uniones, ¿no? Los desmosomas y los hemidesmosomas. Cuando hay una alteración a nivel de estos, los queratinocitos se separan y aquí se producen algunas alteraciones, ¿no? Por ejemplo, los problemas ampollares. Los melanocitos, que son células dendríticas, no se establecen uniones desmosómicas, o sea, no tienen que ver cuando hay un problema a nivel de las uniones. Y hay una relación melanocito-queratinocito de 1 a 4 o de 1 a 9. Más o menos esto es de acuerdo, ¿no?, a la pigmentación que tenemos, ¿no? Algunos tenemos un color, ¿cómo se llama?, más, diferentes tonos de piel, ¿no? Más oscuro, más claro. Entonces, de acuerdo a la relación, viene esto. Ahora, los melanocitos también cambian de acuerdo a en algunas zonas. Algunas zonas tienen zonas más melanocitos, son más oscuras. Y básicamente sintetizan melanina para la fotoprotección. La fotoprotección es importante. Nosotros que vivimos en altura, normalmente pues tenemos que tener un tono de color, ¿no?, en más o menos 4, ¿no?, en las escalas. Acuérdense que, por ejemplo, Australia tiene un sol muy radiante y ¿cómo se llama?, sus nativos, ¿qué color de tono tienen? Cuando te dicen Australia, te imaginas un australiano, te imaginas un blanco rubio, o sea, te imaginas, pero es porque han colonizado. Pero la gente originaria de Australia, no, ellos tienen un tono 4-5, solamente que se han sido desplazados. Entonces, ¿dónde tenemos un buen porcentaje de cáncer de piel? Pues en Australia, porque ese tono de piel no está adecuado para, ¿cómo se llama?, para eso. Esto va variando en el transcurso de muchos años, o sea, realmente el cuerpo es bien sabio. Hasta los melanocitos saben qué tanto tienen que protegerte. Las células de Langerhans también tienen un aspecto de raqueta de tenis. La función principal es procesar y presentar antígenos a otras células inmunocompetentes. Quiere decir que la piel también tiene una función inmunológica. La dermis, hay una dermis superficial, una dermis profunda. Cuando atravesamos la membrana basal, entramos a lo que es la dermis. Aquí es donde se tiene el mayor componente del colágeno. Entonces, los fibroblastos, los vasos, las terminaciones nerviosas están en esta zona, ¿no? Entonces, el principal componente es el colágeno. Entonces, cuando hay el fotoenvejecimiento, el envejecimiento, todo eso, entonces hay déficit de colágeno. El colágeno no está en la epidermis, está en la dermis, ¿no es cierto? Entonces, cuando se tiene que poner los estimulantes del colágeno, si te lo pones en la epidermis y no ha penetrado la membrana basal, pues no has llegado al lugar que tú quieres que te haga mayor producción de colágeno. Entonces, cuando quieren usar de verdad colágeno, por eso hay unas agujitas así que ponen todo eso. ¿Eso es por qué? Porque si todo eso no llega a la dermis, pues en la epidermis te puedes poner lo que tú quieras, pero si no atraviesa la membrana basal, no llega a donde se produce realmente el colágeno.
Realmente la dermis es importante también porque aquí están toda la vasculatura. Como les decía, por ejemplo, cuando te haces una herida y no hay sangre, no has atravesado la membrana basal, porque ahí no tienes vasculatura. Cuando ves sangre, has llegado a la dermis sí o sí, porque aquí es donde están los vasos. Ahora, la dermis es 20 a 30 veces más gruesa que la epidermis, también. Tiene una capa papilar y una reticular, ¿no? Una dermis superficial, una dermis profunda. Donde después vamos a ver que hay algunas características de algunas enfermedades. Esto ya habíamos visto, ¿no? La dermis papilar, que tiene formas de papila, que tiene capilares. La dermis reticular, que es una masa rica en colágeno y fibras elásticas. Aquí es donde quieres llegar cuando quieres promover más colágeno. Bueno, y acá están principalmente los fibroblastos, histiocitos, mastocitos. La hipodermis es un tejido conjuntivo adiposo que es atravesado por bandas de colágeno. Este es 2 a 3 veces más grueso que la dermis, y acuérdense que la dermis es más gruesa que la epidermis, ¿no? Y la hipodermis es importante porque nos protege de los traumatismos, conserva el calor corporal y es un reservorio nutricional y de energía en caso de ayuno. Entonces, ¿cómo se llama? Cada capa es importante. Los anexos cutáneos también, ¿no? Las glándulas sudoríparas encrinas, apocrinas, el complejo pilosebáceo y las uñas. Vamos a hacer algunas diferencias nada más, porque todo esto ya lo han hecho, solo para recordar que las glándulas, ¿cómo se llama? Ecrinas, sobre todo están, ¿no? Frente, palmas, plantas, no tenemos en labios, en glande, superficie interna del prepucio o labios menores. A diferencia de las apocrinas, que están en las axilas, arriba de presión, clítoris y la región anal, que son las que comienzan, bueno, ya después lo vamos a mencionar, ¿no? Y las glándulas sebáceas están en diferentes capas subcutáneas, ¿no? Dermis, hipodermis, en párpados, pezones, genitales, epitelio de la boca, son abundantes en cara, frente y cuero cabelludo. Entonces, una glándula ecrina tiene un conducto excretor, un adenómero, donde son más densas en palmas de manos y plantas. Se originan después del nacimiento, en cambio las apocrinas vienen en la pubertad y están influenciadas por las hormonas, ¿no? Las glándulas sebáceas, su actividad incrementa en la pubertad por las hormonas sexuales. Otra característica es respecto a los, ¿cómo se llama?, los componentes. Y algo que tenemos que recordar, que normalmente las glándulas apocrinas son inoloras cuando se secretan. Pero, ¿qué es el problema? ¿Por qué por qué cuando los adolescentes, los púberes, ¿no?, comienzan a volver después del recreo, comienzan a tener un mal olor? Eso es porque hay unas bacterias que se metabolizan, que se quedan en estas zonas y que pueden producir el mal olor, porque eso también es un motivo de consulta. Entonces, ¿qué es lo que van a recetar acá? Que se bañen. Pero no es suficiente. Bueno, ya después vamos a hablar de esto. Pero sí ha pasado algunas veces en que, ¿cómo se llama? Hemos tenido que dar recetas por estos problemas, porque a veces las personas, se bañan, usan un desodorante y siguen con un olor, ¿sí o no? Es que necesitan otro tipo de desodorante, necesitan un desodorante medicado. Los desodorantes simples no van a ayudar. Entonces sí podemos recetar
cuando hay esos problemas. Y en las glándulas sebáceas, pues, tienen mezcla de triglicéridos, colesterol, proteínas, sales inorgánicas y producen otro tipo de problemas, ¿no? Las dermatitis seborreicas, que vamos a verlos ya después. En complejo pilosebáceo, realmente para recordar que es todo un complejo, no es solamente el pelo, nada más, ¿no? Y va creciendo todos los días, y todos los días hay un recambio en el cabello, en el pelo, ¿no? Todos los días se cae, todos los días crece. Lo que tenemos que, por ejemplo, ver para la parte clínica es cuando decimos que hay una caída activa de cabello, porque también los pacientes vienen y te dicen, mi cabello se me está cayendo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando me lavo el cabello, todo el cabello se queda en mi mano, se queda en la almohada. Pero la forma de ver si realmente hay una caída activa de cabello, ¿saben cómo se ve? No. Tienes que coger un pedazo así de mechón de pelo y tienes que tirarlo. Así, sin jalar. Y si te quedas con más de 3 pelos, tienes caída activa de pelo. Y eso sí tendrías que ver problema de tiroides, es un LES, es una alopecia, ¿qué es? Pero si no te sale ningún pelo cuando tú vas, o sea, tampoco tiene que jalarse, no solamente hacer así. Si no sale, le dices, está saliendo lo normal, el recambio de pelo es el adecuado, no hay problema. Yo sí tengo. Es lo mismo. Las glándulas que hemos visto. Entonces, la piel, ¿por qué es importante? Porque sirve de barrera contra agentes físicos, químicos y biológicos. Provee información inmunitaria obtenida durante los procesamientos de los antígenos a las células efectoras adecuadas al tejido linfático. Tiene la función de homeostasis mediante la regulación de la temperatura corporal y pérdida de agua. Cuando tenemos un paciente con fiebre, le damos paracetamol, metamizol. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que el paciente sude y al evaporar el agua baje la temperatura. Eso hacemos. Estamos, ¿cómo se llama? Provocando eso. Entonces regulamos la temperatura. La transmisión de información sensitiva. Nosotros tenemos más células sensitivas, por ejemplo, en las manos, ¿no? Por ejemplo, en la boca. Entonces, si nosotros no tenemos la sensación de calor, de frío, nos podemos lastimar, nos podríamos quemar, quemaduras físicas, podríamos tener alteraciones en el tacto nos protege. Las funciones endocrinas, mediante la secreción de hormonas, citoquinas, factores de crecimiento al convertir las moléculas precursoras en moléculas activas, como la vitamina D, ¿no? Que, por ejemplo, algunos lugares, algunas zonas, por ejemplo la sierra, donde tenemos frío, se ha visto que hay zonas de déficit de vitamina D. ¿Por qué? Porque las personas andan con la ropa así, muy, muy cubiertas. Entonces no hay la exposición suficiente como para que haya la activación de la vitamina D, ¿no? Entonces, aquí interviene la piel. Hace muchos años, en la época preantibiótica, cuando tenían los pacientes con tuberculosis, ¿qué hacían? Los ponían a los pacientes en algunos hospicios y había camas que estaban al sol. Entonces ponían a los pacientes al sol, ¿ya? ¿Para qué? Para que sinteticen más vitamina D, mejoren sus defensas y puedan mejorar. Pero la tuberculosis, lo mejoraban cada uno mejoraba, ¿no? Entonces, unos les funcionaba y a otros no. Pero usaban ese principio. La excreción a través de secreción exocrina de glándulas sudorípadas, apocrinas y sebáceas, ¿no? Es importante también todas las funciones de la piel. Entonces, en la epidermis, los queratinocitos nos dan la barrera contra el agua y producen la queratina. Cuando no hay una buena barrera, vamos a ver, ¿no? Tenemos algunas alteraciones, algunas enfermedades que tenemos que ver cómo las podemos superar.
Los melanocitos que producen la melanina, las células de Langerhans que presentan presentadores de antígenos a linfocitos B y linfocitos T, las células de Merkel que son mecanorreceptores, en la dermis los fibrocitos fibroblastos que producen colágeno, sustancia fundamental, los mastocitos que contienen histamina, heparina, ácido hialurónico, los histiocitos que producen fibras reticulares. Todo esto es muy importante. Entonces, ahora entramos a qué nos importa, ¿no? ¿Cómo vamos a enfocar estos pacientes? Esta es la parte, digamos, de clínicas, pero vamos a recordar un poco de la parte semiológica. ¿Qué nos importa? La edad. Hay algunas enfermedades que son más frecuentes en la niñez, otras en la adolescencia, en la juventud, ¿cómo se llama? En la vejez. Es importante la edad. El sexo también, ¿no? Tienen muchas enfermedades tienen que ver también con descargas hormonales, entonces algunas son más de varones y otras son más de mujeres. La raza también. Acá vamos a ver, por ejemplo, como les decía, ¿no? Los fenotipos para la fotoprotección, para estas enfermedades. Hay lógicamente los problemas de exposición solar, el cáncer de piel, todo esto tiene más que ver con pieles más sensibles. Y algunas razas son de todas maneras, pues tienen propensión a algunas enfermedades más que otras, ¿no? La ocupación también es importante porque tenemos que ver, por ejemplo, exactamente, claro, a veces lo que yo quiero, por ejemplo, aquí tienen que preguntar una cosa, no solamente, es que tenemos algunos pacientes, por ejemplo, ¿qué has estudiado? ¿No? Digamos, te dicen por decirte administración, pero ¿en qué trabajas? ¿Qué trabajo haces? ¿Haces trabajo con público? ¿Haces trabajo en oficina? Y se van a dar con sorpresas que a veces pues no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces lo que nosotros queremos saber es qué es exactamente lo que hace para poder ver mejor las características que podemos sacar de esta ocupación. El lugar geográfico. El lugar geográfico también es muy importante. Es muy importante. A veces, por ejemplo, ¿de dónde vienes? ¿No? Bueno, yo les voy a comentar una cosa que realmente me pasó, pasó acá en Cusco hace muchos años, cuando estaban haciendo la carretera interoceánica, más o menos en esos años, vinieron pacientes jóvenes, varones, ¿ya? Que comenzaban a hacer fallas orgánicas. Ya, en esa época yo estaba trabajando en el hospital regional en UCI y emergencia. Entonces, los pacientes venían con algunas molestias y rápidamente hacían fallas orgánicas. Entonces, en 2 días estaban en UCI, estaban en ventilación mecánica, en falla orgánica. Y realmente no sabíamos bien qué tenían, porque hacían falla orgánica. Entonces, le damos antibióticos, estaban en ventilación y todo eso. Y el primer paciente falleció, y fallecieron como 2. Pero en uno, logramos que la familia accediera a hacerle la necropsia. Entonces, en la necropsia, bueno, se vieron diferentes cosas, pero aquí, por ejemplo, para mencionarles el lugar geográfico. Cuando le preguntábamos, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Y nos decían, eran de Ocongate. Eran de Ocongate. Entonces, la semana pasada, ¿has estado en Ocongate? Sí, sí he estado en Ocongate. Ah, ya, perfecto. Entonces, realmente no sabíamos relacionar. Y salen los resultados de la necropsia, y en la primera necropsia que se hace, dentro de todo salió lo que menos pensábamos, nos salió rabia. Y nosotros dijimos rabia, pero ¿de dónde? ¿De Ocongate? Entonces pusimos a preguntarnos, ¿dónde has estado? ¿Dónde has trabajado? Y ahí pues nos contaron que justo estos chicos jóvenes eran,
habían ido a trabajar en la carretera interoceánica. Entonces habían estado hacia Puerto Maldonado. O sea, acuérdense que como el cuerpo sabe, la naturaleza sabe. Entonces hemos dejado a muchas especies pues sin su hábitat natural. Entonces iban, cortaban pues los árboles y ahí estaban pues los murciélagos, y los murciélagos pues sí les llegaban a tener pues, sus mordeduras de murciélagos. Entonces surgió un brote de rabia en el Cusco, rabia humana, en esa época de la interoceánica. Eso habrá sido el 2006 más o menos, el 2006. Bueno, cuando ya tienes el primer caso, o sea, sinceramente, sin la necropsia, nunca se nos hubiera ocurrido, porque nosotros les preguntábamos de dónde eres, pero no se nos ocurrió preguntar dónde habías trabajado antes y todo eso. Cuando ya nos salió lo de la rabia, le preguntamos dónde trabajaste, cómo hiciste, y todos habían trabajado en la carretera interoceánica. Entonces, y es así, y tenemos pacientes que hacen, o sea, por ejemplo, es muy frecuente que pacientes, por ejemplo, de Ocongate, de Sicuani, en época de cosecha de café, de cacao, vayan a la selva. Entonces ahí tenemos pues pacientes que, por ejemplo, vienen con leishmania, con algunas otras cosas. Entonces, esto del lugar geográfico, como les digo, a veces parece sencillo, pero es una pregunta que a veces tienes que explorarla un poquito más, ¿no? Bueno, todo el personal nos ganamos en esa época, ahora tienes la vacuna de rabia, ¿no? Con tres dosis, ¿no? A esa fecha eran 21 dosis. Así que me gané mis 21 dosis de vacuna antirrábica, junto con todo el personal de la UCI, hasta PLLIC. Le hemos hecho de todo a este paciente, a los pacientes, ¿no? Como eran tan jóvenes, en falla orgánica múltiple, una vez me acuerdo que se extubó así delante mío y ni siquiera, o sea, ni siquiera pude ir a ponerme los guantes, sino que le intubé así sin guantes. Totalmente, ahora no lo haría, ¿no? Pero en esa época todavía así rápido, la neuróloga le hicimos PLs, ¿qué no le hemos hecho? Así que bueno, todos nos ganamos nuestras vacunas, nuestras 21 dosis de vacuna antirrábica. La condición social y económica también es importante, ¿no? Hay algunas enfermedades que son más frecuentes de acuerdo al hacinamiento y a la condición social. Los antecedentes son muy importantes. Cuando tengamos, ahora vamos a hablar sobre problemas de piel, entonces normalmente vamos a ver, ¿no? ¿Esta es la primera vez que te pasa esto o ya ha pasado antes? Si ha pasado antes, ¿cuántas veces ha pasado? ¿Cuánto ha durado? ¿Con qué ha mejorado? Todo eso es importante, ¿ya? ¿Ustedes han escuchado del beso de la araña? ¿Nunca en su casa? ¿No? ¿En la boca? Te besó la araña. Que te besó la araña. Es un herpes. Pero eso del beso de la araña es tan arraigado, que de verdad yo he tenido una consulta médica con una médico recién egresada, había egresado, pero no estudió acá. Eso, no, ya ni les voy a decir dónde. Pero ya, vino a la consulta médica porque le había besado la araña. Y me costó 1 hora, yo no entendí, explicarle, o sea, yo le pregunté, ¿y es la primera vez que te besa la araña? Lógicamente que no, era como la quinta vez que le besaba la araña en el mismo sitio. Entonces explicarle todo lo que es el herpes, así, y me tomé 1 hora. Tampoco lo haría ahora, creo, yo no tengo tanta paciencia. Pero es importante saber esto. La historia sexual. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de historia sexual, hay que saber tratar con los pacientes sobre la historia sexual. A veces puede ser, por ejemplo, se tienen que hacer preguntas directas y cerradas, nada más. Hay que tener cuidado, sobre todo, hay que saber preguntar. Ya la experticia es una cosa que ya van a ganar, se gana con experiencia. Ustedes están yendo al hospital. Esa es realmente una gran ventaja,
porque las universidades en Lima, por ejemplo, ya no están haciendo estas prácticas que ustedes están haciendo directo a los hospitales. Están haciendo las prácticas en la universidad y lo que hacen después de terminar las clases, hacen externado y después internado. Pero la experticia, el hablar con el paciente, eso es lo que te da el ojo clínico. El ojo clínico no es otra cosa que la experticia. Si vas a entrar, entra, pero no me interrumpas. La experticia se gana así, viendo. Cuantas más cosas ves, así. Cuanto más preguntas, así, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ha habido internas de medicina que tienen que ir y van a hacer, ¿cómo se llama? Ha pasado con chicas y también con chicos, ¿no? Con varones, que van y tienen que hacer la historia clínica y por ahí hay una persona inadecuada que puede querer, por ejemplo, hacerte descripciones que no vienen al caso, ¿me entiendes? Las preguntas son, por eso son directas y cerradas. Tú solo quieres saber sí o no, no necesitas ningún detalle, ¿me entiendes? Y eso tiene que quedar bien claro, porque ha pasado, por ejemplo, con algunos internos, y tienes que saber cortar, tienes que saber dirigir la anamnesis, para todo, para todo. Entonces, en cuanto a eso, como les digo, eso lo van a ganar con experiencia, con experticia, preguntando, conversando, viendo con los pacientes. El uso de medicamentos es muy importante. Últimamente, o sea, hace varios años, hay medicamentos o grupos de enfermedades también que no se trataban, han aparecido nuevos medicamentos, siguen apareciendo nuevos medicamentos, a veces nos hacen pensar que la FDA es lo máximo en seguridad de nuevos medicamentos, y no es cierto. Las que son mucho más exigentes, por ejemplo, son la europea, la Academia Europea. La FDA no deja entrar medicamentos, pasan 5 años y los va retirando, pero ya ha vendido, ya ha ganado. Se van a dar cuenta que la industria farmacéutica es la segunda más poderosa después del armamentista. Y van a ver que hay muchos, van a ver que hay muchos productos que nos lo venden de acuerdo a para que nosotros lo vendamos, ¿no es cierto? Para que nosotros lo recetemos. Pero a ver, si un paracetamol cuesta un sol, que no cuesta un sol, pero vamos a hacer, ¿no? Un paracetamol cuesta un sol y sacan un producto que es 2 veces mejor que el paracetamol. ¿Cuánto debería costar? 2 soles. 2 soles. ¿Cuánto lo venden? 20 soles. ¿Me entienden? A veces no hay eso. Entonces, los medicamentos, están apareciendo más medicamentos nuevos, muchos más. Por ejemplo, ahorita hay bastante auge de medicamentos biológicos, por ejemplo, para tratamientos de cáncer y también para enfermedades autoinmunes. Los medicamentos biológicos, que hay que saber usarlos, que tienen todos pros, contras, todo eso. Entonces, cada día están apareciendo más medicamentos, por lo tanto, están apareciendo más reacciones adversas. Entonces es importante reportar las reacciones adversas, reportar los medicamentos, y nosotros tenemos una realidad de mucha automedicación, mucha automedicación. Los pacientes van a las farmacias, les dicen los síntomas al personal, aunque hay que reconocer que ahora por lo menos por ahí podría haber una farmacéutica, porque a veces las personas a las que te acercabas en una botica, si bien terminó quinto de secundaria, era con suerte porque no había pues farmacéuticos, entonces te estabas haciendo recetar con personas que vendían. ¿Qué es lo que hacían? Por ejemplo, tenían un stock de medicamentos, entonces están por vencer, tienes que vender esto, entonces vendían pues su stock de medicamentos que estaban por vencer, ¿no? Entonces a ver qué te tocaba por ahí. Ahora, para los medicamentos allá, y a veces tenemos que incidir mucho en esto porque, por ejemplo, hay algunos medicamentos, no son medicamentos, pero miren, me ha pasado hace poco que
señor vino y me dijo, estoy tomando, espérenme, se me acuerda, algo como Diavicar. O sea, diabe, como que suena, ¿no?, a diabetes, y otro término, que la verdad de repente me estoy confundiendo, pero diabe, no sé qué. Estoy tomando esto pero me he puesto mal. He llegado al hospital con 400 de glucosa. ¿Y qué medicamento es ese? Porque me lo decía con tanta familiaridad, y yo no me lo sé, porque yo tampoco no me sé todos los nombres comerciales. Pero le dije, a ver, tráemelo, quiero ver. Y me lo trajo, lo veo, y no les voy a mentir, era un frasco así sellado con letras, le comienzo a leerlos todo, y decía alcachofa. O sea, ha dejado sus antidiabéticos por tomar alcachofa, y no me acuerdo qué más. Pero ahí arriba era alcachofa. Creo que era, hay otro que se usa para la diabetes, un tubérculo, ¿cómo se llama? Yacó, ahí está. Tenía alcachofa, tenía yacó, y no me acuerdo qué más. Pero lo dejó y lógicamente pues iba a llegar con 400 de glucosa al hospital, y tenía una hemoglobina glicosilada de 12, lógicamente porque según él era un medicamento. Entonces, esto del uso de medicamentos, como le digo, es así. A veces tienes que tomarte la paciencia y decir, muéstrame, quiero ver qué es, para darnos cuenta de qué está. Y algunos tienen registro sanitario y otros ni eso tienen. En dermatología vamos a hacer una anamnesis dirigida. Siempre va a haber una lesión, entonces vamos a ver la anamnesis dirigida, ¿no? Es decir, desde cuándo, cómo fue, todo eso. Vamos a dirigir la anamnesis. Y en general en todo, porque a veces cuando tú dejas que el paciente te cuente, a veces se puede poner muy disperso, muy disperso, y te va a confundir más. Entonces hay que dirigir la anamnesis. La evolución también es muy importante, la forma de inicio. ¿Ha sido brusco o ha sido insidioso? El tiempo de evolución, por ejemplo, las urticarias, las lesiones de urticaria duran 24 horas deben durar, entre 6 y 24 horas. Si duran más de 24 horas, podría ser una vasculitis. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando tenemos dudas, la dibujamos encima. Y vemos si al día siguiente sigue en el mismo sitio, entonces quiere decir que es probablemente no sea urticaria. El desarrollo y extensión posterior. ¿Cómo se ha ido, cómo ha ido evolucionando? Se ha ido en forma centrífuga, centrípeta, etc. Ahora, los síntomas subjetivos asociados. Prurito, ardor, dolor, es asintomático. Esto es importante. Y saben que a veces no esperen a que el paciente te diga, ay, sí, tengo prurito, ay, sí, me arde, ay, sí, me duele. No, a veces no es fácil. Los pacientes a veces no tienen nuestro vocabulario, ¿no?, que nosotros estamos acostumbrados. Y no vas a esperar que te diga, señor, ¿y esto le produce prurito o le pica? O sea, hay que explicar. Le pica, escuece, tiene que rascarse, o es ardor como ají. Hay que tratar, porque van a haber unos cuantos sí te van a seguir el vocabulario, pero otros no. Entonces, si no nos entendemos bien, vamos a perder la dirección. O es totalmente asintomático, no hay molestias, no hay dolor, no hay nada. Entonces, acá tengan, como les decía, el cuidado de preguntar el detalle, a ver que les describan, y ustedes traten de dirigirlo para verlo bien. Los tratamientos previos, ¿no? A ver qué ha usado antes. Si vía de administración, si ha sido tópico, si ha sido parenteral, vía oral.
cuánto tiempo lo ha tomado, de repente no ha cumplido el ciclo establecido, ¿no? De repente tenía que usar un tratamiento de una semana o de un mes y no lo ha completado. Entonces no podríamos decir, ¿no?, que el tratamiento no ha sido eficaz. Ahora, ¿qué factores son desencadenantes? ¿Qué factores producen estas lesiones? Son factores físicos, químicos, medicamentos, van asociados a la menstruación, que tendría que ver, ¿no?, con un problema hormonal, al embarazo, a algún tipo de alimento, a alergenos aéreos, al estrés, etc., ¿no? Entonces, esto es importante en la historia. Algo importante es la topografía. La topografía, hay que recordar, ¿cómo se llama? Cómo van las dermatomas, ¿no? Por ejemplo, para el herpes. Acuérdense, ¿no?, que vienen en franjas, pero en las piernas van así, ¿no?, en verticales. No van a esperar que vengan así. La localización, ¿es localizado? ¿La lesión es localizada o es diseminada? Se ha generalizado. ¿Qué segmento es el afectado? O hay un predominio, ¿no?, entre los segmentos en las regiones expuestas. Eso es importante, ¿no? Son regiones expuestas o cubiertas en caras externas o internas de las extremidades. ¿Es simétrico o es asimétrico? Ahora, si es generalizada, hay que señalar si respeta algún área. Por ejemplo, respeta las palmas, respeta las plantas, etc. En la morfología. Esto es importante. ¿Qué y cómo son las lesiones? ¿Qué lesiones son? Tenemos que dar el mismo idioma. ¿Qué tipo de lesiones? Ahora vamos a repasar, ¿no? ¿Es una mácula? ¿Es una pápula? ¿Es un nódulo? ¿Es un quiste? ¿Es una úlcera? ¿Qué es? ¿Es monomorfo o polimorfo? Es decir, todas las lesiones son iguales, son todas pápulas, son todas ronchas, o hay algunas que son costras, vienen, ¿cómo se llama?, con pápulas, con máculas, y hay que describir cada una. Hay que ver el número. Van a ver que, por ejemplo, en algunas veces tenemos que contar las lesiones para poder decir es leve, moderado, severo. El tamaño es importante, la forma. ¿Cómo se están agrupando? Los colores, los límites o bordes, el estado de la superficie, el aspecto, si se compara con algo que conocemos, ¿no? Entonces las lesiones pueden ser primarias, secundarias. Primarias es que estás con la piel normal y aparece una lesión nueva. Las secundarias es que tienes esta lesión y te produce escozor, la rascaste y ya cambió. O te pusiste alguna cosa o sola y cambió. El patrón de exposición y distribución. Las lesiones, ¿cómo pueden ser? Pueden ser planas, elevadas o deprimidas. Si son planas, quiere decir que tú, si la tocas, no hay ninguna sobreelevación, no hay ningún cambio. Entonces, pueden ser máculas, pueden ser manchas cuando son más de 1 centímetro, pueden ser infartos también, que son esclerosis o telangiectasias. Si son elevadas, pueden ser pápulas, pueden ser placas, nódulos, pueden ser vesículas, ampollas, pueden ser ronchas, puede ser un absceso, un quiste, una costra, una escara, una escama, un queloide, una cicatriz o una liquenificación. Y las lesiones deprimidas, pues la atrofia, la esclerosis, escoriación, erosión, cicatriz, úlcera, seno o gangrena. Vamos a ver. Entonces, las lesiones cutáneas primarias tenemos que no tienen consistencia,
y las que tienen consistencia. Las que tienen consistencia pueden tener un contenido sólido o un contenido líquido. Si tú tienes consistencia, pues son máculas. El contenido sólido, pues pueden ser pápulas, placas, nódulos, gomas, tumores, no vamos a decir cáncer, solamente tumor, abón o roncha, y cuando hay contenido líquido, vesícula, ampolla, pústula o puede haber un quiste. Las máculas son lesiones, ¿cómo se llama? No, nada elevadas, solamente una alteración en la piel. Por ejemplo, estas son unas máculas, podríamos decir hipocrómicas. Y se pueden clasificar, ¿no?, las máculas como eritematosas, por inflamación o dilatación vascular, purpúricas, cuando hay extravasación hemática, hiperpigmentadas, hipopigmentadas o acrómicas, vasculares también. Y por ejemplo, las vasculares, para diferenciarlas de las purpúricas, es que cuando le haces digitopresión, desaparece cuando es vascular, pero cuando es purpúrica no desaparece. Una mácula vascular, por ejemplo, una mácula eritematosa, una mácula purpúrica. Acá hay hiperpigmentaciones, hipopigmentaciones. Estos son pápulas. Cuando tenemos menos de 1 centímetro, vamos a decir que son pápulas. Puede haber pápulas solamente epidérmicas, dérmicas o dermoepidérmicas, cuando son un poquito más profundas. Las pápulas epidérmicas, uno de los más representantes, acá no se nota bien, pero por ejemplo son las verrugas, pueden ser papulares epidérmicas. Las pápulas dérmicas, que vienen desde más abajo, más profundas, por ejemplo las ronchas. Las placas, que se pueden ver por ejemplo en estas zonas extensoras, ¿no?, que son sobrelevadas, eritematosas, placas costrosas. Por ejemplo, esto es una psoriasis que tiene una elevación en meseta más de 1 centímetro, y puede constituirse por el crecimiento o confluencia de varias pápulas. Entonces pueden ser, ¿no?, acá, no sé, acá, esta es una psoriasis, por ejemplo. Esto puede ser un líquen, otras placas. Los nódulos son más profundos y tienen son lesiones sólidas, redondeadas o elípticas. Están entre el epidermis, dermis o subcutáneo. Son sobreelevadas y tienen una consistencia elástica y inundada, o sea, son más grandes y más profundas. El tumor tiene tendencia a persistir o crecer. La goma es un nódulo que después se ulcera, se reblandece y puede tener pus, puede tener material necrótico, puede dejar una cicatriz deprimida, ¿no? Por ejemplo, una goma frecuente sífilis, pero también tuberculosis pueden darnos gomas. Algunos nódulos en manos, por ejemplo, los nódulos reumatoides, algunos tumores, goma sifilítica. Algunos de contenido líquido, como por ejemplo
pústulas, un quiste epidermoide, por ejemplo, que tiene un contenido líquido o semilíquido que puede tener queratina, pelos, mucina, sudor, tiene consistencia elástica y lisa. Hay algunos contenidos líquidos de los quistes. Esta es la clasificación del, ¿cómo se llama? Que vamos a, que es un poco más sencilla. Pápula con menos de 1 centímetro, placa si es más de 1 centímetro, nódulo, lesión redondeada elíptica más de 1 centímetro, vesícula, vamos a decir cuando es menos de 1 centímetro, ampolla o fristena cuando es más de 1 centímetro. Esta es la clasificación que vamos a usar. O sea, en base a esta clasificación, a esta descripción de las lesiones, vamos a referirnos para poder describir a los pacientes que veamos y para que hablemos todos el mismo idioma. Las lesiones secundarias es porque ya ha habido una modificación de las primarias. Entonces, por ejemplo, escoriación, erosión, úlcera, fisura, fístula. Los que han venido esta semana, por ejemplo, al paciente que hemos tenido, que está toda la espalda erosionada, ¿no? Porque su lesión primaria, sus lesiones primarias han sido vesículas ampollas. Estas vesículas ampollas han erosionado y ahora tiene toda una lesión, erosiones y también tiene costras, ¿no? Erosionó y tiene costras en la cara, costras en algunas zonas de la piel. Esas son las lesiones secundarias. Y por modificación de lesiones previas, aquí tenemos, ¿no? Las escamas, costras, escaras que son temporales y las permanentes, la atrofia, la esclerosis, la cicatriz, la liquenificación. La liquenificación las vamos a ver en los pacientes, por ejemplo, que tienen prurito. A veces no hay nada. Después cuando veamos el tema del prurito lo vamos a ver. Y tienen tanto ya se traumatiza la piel, ¿no? Porque estas que lo arañas, y llega a provocar engrosamiento y liquenificación, que puede ser permanente. Estos son escoriaciones, por ejemplo, por rascado. Hay veces en las que, por ejemplo, el paciente no sé, te dice, tengo lesiones, digamos, estas son más o menos, pero hay algunas no que son clásicas por rascado. ¿Te das cuenta? Porque no sigue la mano, ¿no? Las uñas. Y cuando te fijas, por ejemplo, ¿dónde las tiene? Acá en los brazos, en el pecho, pero por ejemplo en la espalda, donde no alcanza la mano, ahí no las tiene. Entonces eso también hay que ver. La escoriación, hay, bueno, pérdida traumática de la epidermis, que deja ver la dermis, que puede ser por rascado de una lesión pruriginosa. Estas son escoriaciones así pequeñas, ¿no? La que tenemos con nuestro paciente, pues está escoriado toda la espalda está escoriada. Hay erosiones, ¿no? Acá, por ejemplo, sí se ve que acá es más o menos como bueno, un poquito diferente, pero por ejemplo acá se ve que hubo ampollas y las ampollas después han provocado erosiones y después acá van a salir costras. Ya. Cuando esta erosión no llega a la membrana basal, no va a dejar cicatriz, ¿no? Aquí, si solamente ha sido por ruptura de una vesícula, se va a regenerar sin dejar cicatriz. Estas son erosiones, donde hay pérdida de epitelio. Las úlceras,
¿no? Que se pueden ver. Por ejemplo, acá tiene un problema de vascular el paciente, ¿no? Las úlceras, básicamente la úlcera es una depresión, ¿no? Una pérdida de epidermis, dermis, y forma como un cráter. Puede ser exudativa, tamaño y color variables, no depende de qué se trate. Tenemos úlceras, vamos a ver unas úlceras úlceras de presión vamos a ver bastantes también en el servicio. Las fisuras también pueden haber, que son como surcos, pequeñas, profundas, con o sin hiperkeratosis en los bordes, sin pérdida de sustancia, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, entre los dedos, las fisuras, que esto, por ejemplo, se convierte en una puerta de entrada para gérmenes y predispone a enfermedades como celulitis. Las fístulas, que son trayectos anómalos que comunican la superficie cutánea con una cavidad supurativa. Las escamas, que son depósitos por acumulación excesiva de estrato córneo. Hay una capa plana y delgado, laminar o puntiforme, y acá se desprenden los fragmentos, ¿no? Hay algunas placas costrosas, ¿no?, que se pueden provocar. Por ejemplo, esta es una psoriasis. Hay algunas costras también, ¿no?, que se pueden sobreponer en problemas infecciosos. Estas costras son placas rugosas, gruesas, de diferentes colores, que están formadas por exudados secos de sangre, suero, pus, etc. ¿no? Y son las que más o menos que tienen esta característica, ¿no?, de ser las escaras son básicamente nos traduce una necrosis cutánea, ¿no? Las escaras por falta de, o sea, por los sitios de presión. Vamos a ver, esas son lesiones que van a ver un montón. Bueno, esta es una escara en nariz que no tiene que ver. Esta es una escara que no es un sitio usual, pero más o menos así, ¿no? Hay una necrosis, una placa necrótica, y cuando la placa necrótica se cae, pues realmente se puede ver hasta dónde está la profundidad de la lesión. También puede haber atrofia, estas lesiones, ¿no?, así atróficas, que realmente lo que traduce es un adelgazamiento. ¿Ves? Mire, se pierde el grosor normal de la piel, se pierden los anexos y produce marcas cutáneas. Hay disminución de la consistencia y la elasticidad de la piel. Entonces, no se puede, no es lo mismo, ¿no? Hasta los movimientos pueden cambiar. Puede producir modificación permanente, como la atrofia, ¿no? La esclerosis. La esclerosis es el endurecimiento, es un incremento en el grosor de la piel. Normalmente la piel, o sea, tiene que hacer un pliegue, ¿no?, acá en la cara, pero cuando comienza a engrosarse eso, entonces esto se llama una esclerosis. ¿Por qué se produce esto? Por hiperproducción de tejido conectivo, da un aspecto de sequedad, dificultad de plegamiento, y bueno, esto se llama, pues, la enfermedad, ¿no?, es básicamente la esclerosis. Digamos, no son las mejores versiones. Ojalá que podamos ver un paciente con esclerosis para poder darnos cuenta. Las cicatrices en general es una modificación permanente con tejido fibroso, duro, fino o grueso, de color variable y de forma irregular, donde se ha sustituido la dermis y epidermis en el lugar de la herida, ¿no?, más o menos. Y aquí también, pues, hay ausencia de vellos, porque se ha alterado. La liquenificación es un engrosamiento, ¿no?, de la piel, que donde hay pronunciamiento de las líneas cutáneas, generalmente es secundario al rascado,
Más o menos así es la liquenificación, ¿no? Esta parece una acantosis nigrica, pero más o menos así. Es un engrosamiento acá. Bueno, nos vamos a basar también en este cuadro para la definición de las lesiones, ¿no? Las escoriaciones, erosiones, úlcera, fisura, fístula, escama, las costras, escaras, atrofia, esclerosis, cicatriz, liquenificación, ¿no? Entonces, todo esto, más las características que ya hemos hablado, básicamente este cuadro y el anterior cuadro está así, bien resumido de cómo vamos a denominar a las lesiones del pie. Ya. No te veo, los chicos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Doctora, respecto a las tareas que nos mencionó en exposición virtual, vamos a hacer basándonos en los cuadros que nos ha presentado como resumen, ¿no? Sí, basándose en eso y vamos a ver, lo que van a trabajar en las rotaciones no lo van a trabajar solos, o sea, vamos a verlo conmigo. Vamos a verlo conmigo y van a hacer la descripción de acuerdo a los cuadros y de acuerdo a lo que nosotros encontremos, ¿no? Y van a fotografiar a los pacientes, van a fotografiar las lesiones de los pacientes. Nos vamos a ver si nos organizamos bien, de repente al final podemos mostrarnos, compartir de repente, ¿no? De repente 5 casos por grupo, para que no sea tan largo, porque cada grupo ve diferentes números de pacientes. A veces llegan a 35, a veces llegan a 15, 20, 25, depende, ¿no? De los pacientes, qué características tienen. Y a ver, quería ver lo de los grupos de los temas.